Bienvenidos al video de Ocmaya, el proyecto de expansión del paradigma global. Esta es una pieza de exposición ejemplar con la meta de establecer que la eficiencia económica es muy importante, pero no, no es la meta que la mayoría de las organizaciones ni los individuos quieren adquirir. Más bien se enfocan en metas financieras y por ende este ejemplo sirve como el primer prototipo de una exhibición para cambiar el paradigma global y que de esta manera, a través de la expansión del paradigma global, no solo el cambio, se pueda entender cómo se pueden resolver los problemas globales sin necesidad de presentar una solución en específico. Simplemente se ve el paradigma como la fuente o el origen de las ineficiencias globales. Y en esta exhibición voy a mostrar exactamente eso. Primero voy a mostrar una diferencia entre la economía y la física para establecer que los puntos de vista que existían en 1750, cuando los principios de la economía se desarrollaron, ya ahora no son iguales. Después voy a mostrar las diferencias a través de algunos ejemplos también. Y que se puede establecer como una lección, cuáles son las lecciones que podemos aprender, incluyendo de dónde vienen tales ineficiencias y qué causa tan grandes problemas globales. Y por ende también establecer que al cambiar el paradigma, al expanderlo, podemos lograr metas mayores y podemos aliviar los problemas de manera sustancial, problemas globales. En este caso, el problema global con más enfoque, aunque no es el único aquí en esta parte, se verá el problema de residuos energéticos, normalmente en términos de dióxido de carbono. Y bueno, comencemos. El primer punto es una de las diferencias entre la economía y la física, entre la ciencia, digamos, de la economía y la física, en, en- en- para decirlo de manera muy corta, es que la física es una ciencia, digamos, más exacta, es una ciencia un poco más predecible y que no ha cambiado en ciertos puntos, por lo menos en, por ejemplo, la gravedad en la Tierra, o, por ejemplo, en términos de la matemática, que la matemática es algo que se necesita para medir la física por medio de unidades. No ha cambiado nada desde 1750 y en 500 años quizá pueda cambiar un poco la notación, quizá no es un sistema decimal, puede ser otro sistema, pero en general esto seguirá siendo válido. En 1750 si se tiene 10 unidades de algo y se agregan 5, se tienen 15 unidades, en la época actual todavía es válido. La física, de nuevo, la gravedad en la Tierra no ha cambiado. Por ejemplo, se puede medir la distancia de un objeto que cae por medio de la constante gravedad de la Tierra dividido en el tiempo que tarda en caer. Y esto es igual, no ha cambiado nada, la constante de gravedad en la Tierra es igual, no ha pasado nada, no ha pasado gran cosa, es exactamente lo mismo, por lo menos en términos de objetos que caen dentro de la Tierra que no tienen gran resistencia al aire.
Sin embargo, la economía, por lo menos lo que conocemos ahora y las bases económicas que se usan hasta en China, por ejemplo, ahora, ah, se basaban en mercados un poco más simples. Y estos mercados, sobre todo lo que le llaman el padre de la economía moderna, por lo menos la economía clásica, Adam Smith, menciona de manera pues, algo compleja que la eficiencia económica y la eficiencia financiera es lo mismo. En otras palabras, los precios son mecanismos que se usan para establecer una eficiencia en términos de producción, en términos de calidad, en términos de uso de materiales, etc. Y desgraciadamente no es algo que suceda en la actualidad. En la época actual los mercados han cambiado tanto que hay una enorme disparidad. Ya no es lo mismo, es completamente diferente la eficiencia financiera y la económica. Por lo que se puede decir, lo que puede haber sido cierto en el pasado no es válido en la actualidad. Y quiero mostrar de manera específica qué significa esto en términos de los puntos de vista de Adam Smith. Pasando al segundo punto, el mundo cambió, pero el enfoque financiero permaneció. ¿Qué significa? Sin afán de simplemente leer lo que está establecido aquí, es evidente que el mundo en el que vivía Adam Smith, mediados del siglo XVIII, los mercados, los productos, las cadenas de suministro, los servicios, la interconectividad del ser humano, todo era muy, muy diferente. Los mercados eran, digamos, casi como mercados como los conocemos en México, de los sábados de tianguis casi, donde las personas pueden exhibir sus productos y directamente venden, digamos, a las personas que los compran. Y estas personas generalmente crean sus propios productos, no había cadenas de suministros globales. Entonces, por ejemplo, un carnicero es una persona que se encarga de criar sus propios ganados, sus propios animales, y para poder después venderlos a personas individuales. Es su carnicería, y aunque había competencia, o se espera que hay competencia de una región, digamos que los mercados son mucho más regionales, no eran completamente globalizados. Ahora tampoco hay una completa globalización. Sin embargo, las cadenas de suministro son mucho más largas. Existen muchos proveedores, hay mucha extracción de recursos que se necesitan, que se extraen a través de todo el mundo. Estos proveedores, por ejemplo, también dan servicios a las empresas para que estas empresas puedan producir una enorme cantidad de productos, y esta cantidad de productos se transporta a todo el mundo por aire, tierra y por mar, y muchas diferentes regiones donde una empresa puede tener millones y millones de usuarios o de clientes que consuman sus productos. Entonces, al momento que los mercados ya son diferentes, pues existe una disparidad ahora entre lo que debería ser una eficiencia económica, y tan solo ha quedado la eficiencia
financiera al costo de la eficiencia económica, y quiero establecer cuáles son los ejemplos. Bueno, la eficiencia económica, por ejemplo, en el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, bueno, es el título más corto, pero digamos que ahí uno de los ejemplos muy comunes es que la persona que funge como carnicero o carnicera, por medio de su interés propio, no va a tener una calidad muy mala en sus productos que puedan, por ejemplo, lastimar a sus clientes por el hecho de que vendan, por ejemplo, carne envenenada o carne que ya tiene bacterias o tiene algún tipo de riesgo al consumirse por propio interés, porque al momento en el que el carnicero empiece a envenenar o empiece a vender cosas de baja calidad que puedan dañar al consumidor, el consumidor va a dejar de consumir lo que el carnicero, y por ende pues va a tener que salir del mercado y dejaría tener que producir. Entonces la idea de Adam Smith hace 200 años es que los mercados se rigen solos, no necesita siquiera algún tipo de intervención de ningún gobierno, porque los estándares, digamos, de calidad, aunque es muy importante establecer que el término de calidad no existía hace 250 años, pero funge en cierta forma, por lo menos en una parte, en lo mismo de poder establecer un tipo de confianza de que el producto tiene ciertos estándares que sean seguros. Y ahora obviamente la calidad es mucho más multifacética, es mucho más compleja, hay muchas definiciones, no existe solo una definición o una perspectiva. Sin embargo, sí se usa el punto de no tener necesidad de regulaciones, simplemente por el hecho de que ya no se vende de manera directa. Existen muchísimos casos donde hay falta de calidad, falta de control, y por ende acaba literalmente en muertes de los consumidores. Quizá uno de los ejemplos más vastos y más obvios, falta de regulación, es la epidemia de opios de que fungió, por ejemplo, la familia Sackler en los Estados Unidos. Entonces, aquí, durante bastantes años, no hubo ningún problema, y de hecho la familia pudo amontar, pudo crear miles de millones de dólares a través de, digamos, del dolor de ciertos consumidores. Irónicamente, según ellos, aliviando el dolor. Entonces, se puede establecer que la eficiencia económica ya no es algo que se pueda decir que es 100% automático, que a lo mejor funciona en términos de mercados más regionales, pero es mucho más difícil que funcione en términos más globales, cuando no hay ventas directas, por ejemplo. La eficiencia económica también debe tener una eficiencia de producción en términos del monto de unidades. Es muy común pensar que simplemente porque hay más producción quiere decir que todo el sistema es más eficiente, pero eso no es así en ningún término económico. Al contrario, si se produce demasiado,
puede generar grandes ineficiencias. De hecho, hay un video también sobre las ineficiencias de la moda rápida, que es una microexhibición, tarda un poco menos tiempo que esta exhibición. También es ejemplar, pero ahí en este video, también en el canal de Ocmaya, se puede ver que hay una sobreproducción brutal de textiles y que esta sobreproducción es extremadamente dramática y ninguno de los, de los efectos que le llaman la mano invisible, ninguno de los efectos reguladores de mercados se está observando. De hecho, se espera un crecimiento aún mayor de textiles que nos están ahogando en términos de unidades que se sobreproducen en ropa. Este es solo obviamente uno de los ejemplos. Puede haber muchos ejemplos en los que simplemente no se puede decir que mientras más se produce automáticamente todo es más eficiente, porque es algo que por lo menos no está basado en ningún lema, digamos, base científica de la fundación de la economía clásica. También la eficiencia de uso de materiales. Aquí, obviamente, digamos, todas las personas que trabajan aquí, digamos, un sastre o un barbero o peluquero o un carnicero, cualquiera de ellos es en su propio interés, que si, por ejemplo, tienen textil, los sastres, el número de textil que van a usar va a ser muy eficiente, precisamente porque mientras menos eficiencia tengan en los metros de tela que se usen, menos van a poder vender y por ende, por eficiencia propia, interés propio, van a ser eficientes y no van a tener residuos. Por ejemplo, las carnicerías, se trata de usar la mayor parte de la carne que se pueda vender. No, obviamente no se mata a un cerdo o a una vaca simplemente para extraer 1 kilo de carne. Se extrae lo más posible usando, se supone, la mayor eficiencia. Sin embargo, en los mercados globalizados, esto no es así. Quizá puede ser que exista una eficiencia en el uso de materiales, pero si se expande la vista de los mercados a toda la cadena de suministros, se genera una cantidad enorme de plásticos, de cajas, de cartón, de recursos para embalaje, para transporte y demás, que en realidad no son muy eficientes. Esto también será una exposición aparte donde se muestre que la logística siempre hay una gran ineficiencia, ya sea porque no se usa un óptimo complejo de peso o de espacio en general. Dentro de lo que cuenta Adam Smith, no hay en general un uso de energía explícito a lo que nosotros conocemos en términos de electricidad y en términos de lo que le llamamos luz, digamos. Lo único que se puede decir es que la energía que se usa es que el carnicero no va a ser el peor en su profesión. Si existe un carnicero es porque es por lo menos de manera comparativa mejor que el sastre en criando ganado y vendiendo carne. Y el sastre, por su parte, es mejor, aunque sea de manera comparativa, haciendo vestidos y trajes y demás, y ropa, que, por ejemplo, el carnicero, y por ende la energía que se utiliza en la producción es algo que está garantizado. Desgraciadamente, este no es el caso para la energía en términos de la electricidad.
Y es algo que voy a tomar en el próximo punto. Lo que puede decir es que simplemente al momento que se expanden las cadenas de suministros, se crean una mayor sensibilidad a las ineficiencias de energía, así como también de materiales. Aún, por ejemplo, en ningún libro de economía se considera el agua como algún factor de producción, algo que simplemente a futuro va a tener que ser reconocido porque el suministro de agua potable cada vez es menor a una mayor población y por ende en algún momento se va a tener que estipular que la producción debe de ser más eficiente con el agua. Para dar un ejemplo, se necesitan más de 7.500 litros de agua para producir un par de pantalones de mezclilla o jeans. Entonces, esto no está establecido siquiera en la modernidad, por lo menos no en escuelas de negocios o demás, pero es algo que, por ejemplo, debe de ser eficiente por el hecho de que la economía es una ciencia que se basa en la escasez. Básicamente, todos los recursos que hay en el mundo son escasos, son limitados, y por ende, todos estos recursos deben de ser eficientes para que exista una eficiencia económica. Desgraciadamente, como comenté al principio, todavía se enseña que toda la eficiencia económica está garantizada al momento que existe una eficiencia financiera. Y de nuevo, como lo mencioné la vez pasada, quizá puede ser que esto hubiera sido algo real, algo posible en 1750, pero en la actualidad no hay ningún indicio que este sea el caso. Y bueno, entonces es importante establecer que al momento que se ignoran todas estas dimensiones y tan solo se enfoca en una dimensión que es la eficiencia financiera, pues hay un paradigma muy enfocado, hay un paradigma, una forma de interpretar al mundo demasiado simple. Y por medio de esto se puede establecer que existe una gran ineficiencia económica que está causando daños no solo sociales, tampoco solo ambientales, sino que está causando daños a largo plazo económicos y financieros también. Simplemente se está pasando la cuenta a alguien más, ¿sí? A generaciones futuras o a otras regiones. Sin embargo, estas ineficiencias, todo esto que está aquí, todo lo que ven aquí representa un costo. Y la economía se basa en costos, no necesariamente en dinero. Y bueno, entonces en este punto se puede establecer que al momento que por fin se puedan reconocer todas estas dimensiones, al momento de que ya no nada más se enfoque en la eficiencia financiera, sino también en la eficiencia económica, es mucho más fácil ahora establecer la diferencia entre la economía y los sistemas sociales y los sistemas ambientales, que en realidad deberían, al momento de que existe un enfoque económico, va a ser casi automático que también o que también exista un enfoque más ambiental.
Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué podemos aprender de esto? Lo que le llaman en inglés so what y qué. Bueno, pues de hecho existen muchos beneficios de expandir el paradigma. Yo quiero exponer 3 en este punto. Am, el, el primer punto que quisiera establecer es la introducción de nuevas métricas y reportes de eficiencia económica. ¿A qué se refiere esto? Es, de hecho, relativamente sencillo. Todas las empresas, por lo menos las organizaciones que están inscritas en algún tipo de registro, como organizaciones con fin de lucro, necesitan en todo el mundo crear reportes financieros, que incluye el balance final, incluye las ganancias, incluye los flujos de capitales, dependiendo de diferentes reglas de contabilidad externa. Pero simplemente esto existe por el hecho de que hay un enfoque financiero, donde se cree que si hay una efectividad o eficiencia financiera, todo lo demás entonces va a conllevar una eficiencia. Pero desgraciadamente no es el caso, y es muy importante establecer que hay muchas empresas, yo diría que todas las empresas multinacionales, por lo menos las que conocemos los consumidores normales, quizá no empresas como Heckler & Koch o Rheinmetall que producen armas, pero por lo menos las empresas que producen algún tipo de consumo normal, o bien de consumo normal, tienen y han gastado bastante dinero en generar reportes ambientales o reportes sociales, donde no se les ha obligado para hacer ningún tipo de reporte. Sin embargo, estos reportes, al momento que no son obligatorios, no tienen ningún tipo de estándar, por el hecho de que entonces los números no son comparables entre empresas, por ejemplo. No se puede establecer algún tipo de veracidad, no se puede establecer un tipo de eficiencia de uso de los recursos. Es algo que no tiene un gran valor métrico, ¿no? Lo que miden y lo que reportan no es algo que sea que se pueda usar de gran manera. Y por ende, a través de la expansión del paradigma, por ejemplo, al momento de que se entiendan estas dimensiones que no se toman en cuenta, se pueden hacer métricas que estén centradas para este tipo de situaciones. Además, obviamente, se pueden incluir métricas sociales. Esto es parte de otra exhibición, está planeada. Pero al momento que, por ejemplo, a las organizaciones no gubernamentales digan, bueno, se pueden establecer estas métricas y que las métricas sean aceptadas no solo por las organizaciones no gubernamentales, sino por quizá gobiernos o asociaciones internacionales y hasta las empresas mismas. Va a haber algo mucho más comparable, va a haber algo que sea más eficiente y transparente en términos de información y flujo de información hacia el usuario y hacia los inversores. Y de nuevo, aquí no estoy mostrando ninguna solución, simplemente una expansión de cuáles métricas serían
posibles. Y de hecho el segundo punto también se puede usar para tal expansión, para las métricas, pero a manera de, o por lo menos a nivel de una industria. Entonces, la idea es que basado también en lo que se comentaba al principio de Adam Smith, es que en realidad cada quien debe tener un enfoque propio. El carnicero se enfoca en su carnicería, el sastre en su boutique y el peluquero en su peluquería o el barbero en su peluquería. Y no necesita haber ninguna comunicación ni siquiera entre barberos con las personas del suministro, por ejemplo, o sea, ni las empresas con los proveedores, o tampoco comunicación directa entre las empresas y la demanda y los consumidores. Simplemente todo se arraiga, todo llega en algún tipo de equilibrio, donde cada quien se enfoca en su propio, digamos, en su propio empresa, y hasta basado en la división de labores, que cada quien se enfoque en su propio trabajo. Es algo muy común aún hoy en día en las empresas, donde la división de labores está más presente que nunca. Sin embargo, esto conlleva altos costos porque al momento, como establecí, de que se expande la cadena de suministros, entonces todo el sistema se hace susceptible a ineficiencias. Y quiero establecer un ejemplo que creo que la mayoría de la gente puede entender. Y este ejemplo, este de arriba tan solo, se basa en un método que se llama Six Sigma, que es de calidad, para establecer una alta calidad donde existan muy, muy bajos costos por errores o por piezas deficientes o pasos deficientes. Y el ejemplo es del transporte de maletas para cualquier aerolínea, no importa en realidad cuál. Y digamos que este dibujo representa el número de maletas que van a ser transportadas arriba del avión. Y para que estas maletas lleguen con una calidad, quiere decir que lleguen sin rasguño, sin rasgo, sin quebrar nada, que lleguen puntuales al aeropuerto que deben de llegar, también en la cantidad, que no, si se subieron 2 equipajes, que lleguen las 2 maletas, etcétera, etcétera. Entonces, para esto necesita haber, digamos, 10 pasos. Que el primero es imprimir el destino correcto, donde se pone un código de barras en las maletas. Y si, por ejemplo, este destino no está correcto y se imprime un código de barras donde el destino del aeropuerto sea otro, entonces aquí ya la maleta no va a llegar por lo menos puntual a su destino. Y para no establecer a todos los pasos, simplemente se estipula que en cada uno de estos pasos, si no se hace de manera correcta, por ejemplo, si se carga a una aeronave que no es, o si se transporta, o si se carga a una cinta transportadora que no es, o está en el carrito diferente que no va a la cinta transportadora correcta, etcétera. Entonces, esto crea un costo, porque cada maleta que se pierde, cada maleta que llega dañada, la empresa es viable a pagar algún tipo de remuneración. Por ende, entonces, cada vez que alguno de estos pasos falla, existen
costos a la aerolínea. Y la idea es establecer que se puede hacer una eficiencia. Por ejemplo, si hay 9 maletas que empiezan en este camino, y entonces quiere decir que todas las maletas tienen que tener el destino correcto, todas tienen que pasar el control de seguridad y ninguna debe tener nada que sea peligroso, etcétera, etcétera. Todas las maletas deben de ser guiadas correctamente en todos los pasos. En cualquiera uno de estos pasos que no sea correcto se va a perder, o por lo menos no va a llegar a tiempo. Y por ende, para que este sistema sea completamente eficiente, se necesitan 9 maletas que pasen de fase en fase. Entonces, la eficiencia para que todas las 9 lleguen tiene que ser 100% en todos los pasos. La pregunta es, si se manejan 5 millones de piezas de equipaje y en cada uno de los pasos existen 95% de eficiencia, quiere decir que de cada 100 maletas que se imprimen aquí en este primer paso, 5 se imprimen mal y no van a llegar a su destino. De cada 100 maletas que llegan a este paso correctamente, 5 no van a llegar a su destino de manera subsecuente. Entonces, ¿cuántas maletas llegarían a su destino de manera puntual? Y la matemática aquí es muy básica, es aritmética muy, muy básica. Para establecer la eficiencia total, se tiene que multiplicar 0.95, que es una eficiencia de 95%, por 0.95 por 0.95, y así por todas las fases. A lo que nos da una eficiencia de calidad del casi 60%. Entonces, obviamente las aerolíneas invierten una extremadamente gran inversión, valga el pleonasmo, en procesos de calidad que llegue el equipaje, porque si aún tuvieran algo que se puede estipular como eficiente, un 95% de eficiencia en cada paso, el total sería un poco menos del 60%. Quiere decir que de 5 millones de piezas de equipaje, 2.993.685 llegarían a su destino sin daño, puntual, y se darían a la persona indicada a tiempo, puntual. Esto quiere decir que más de 2 millones de equipajes anuales se tendrían que buscar, se tendrían que redirigir, se tendría que simplemente incrementar el costo de establecer el sistema y la energía que se necesita para que la maleta pueda llegar a su destino. Ninguna empresa, ninguna aerolínea moderna que tenga este tipo de pérdidas, que pierdan, digamos, un tercio, o poco más de un tercio de las maletas, ninguna podría ser competitiva. Y todas tendrían que salir del mercado porque no habría ninguna manera que sea eficiente. Y simplemente a largo plazo, aún no se recompense a nadie, las personas no van a volar en esta aerolínea a menos que haya algún tipo de razón extraordinaria, pero bajo un mercado libre donde existe competencia, simplemente esta empresa va a salir del mercado. Y creo que de esto no hay ninguna duda. Ahora, si se toma, por ejemplo, la idea de los procesos
Y, por ejemplo, establecer que aún en el libro de Adam Smith, donde se hacen alfileres, o los productos que se mencionan, son alfileres que en general no son productos demasiado complejos que necesiten cadenas de suministros globales con 30,000 piezas y más de 2,000 proveedores. Aún la producción de alfileres, según Adam Smith, tiene 2, 4, 6, 8, 9 pasos. En 9 pasos o 9 fases, como se estableció en las maletas, ¿sí? Existen la posibilidad de que si uno de estos pasos no se hace con calidad, simplemente el alfiler no va a ser o va a servir, ¿sí? Va a tener algunas deficiencias. Y esto tan solo es para mostrar que en términos de la globalización, las empresas que producen, por ejemplo, automóviles, no las hacen en 4 pasos o en 8 pasos. Son más de quizá 20 pasos. Para no sobrepasar, digamos, el límite de entendimiento, me quedo en estos 8 pasos, 9 pasos. Me quedo en estos 9 pasos con una cadena de suministro corta, ¿sí? Aquí no estoy estableciendo ninguna, no estoy estableciendo los pasos de producción, que también ahí se pierde energía, igual que en las maletas. No estoy estableciendo una cadena de suministros globalizada. Es una cadena de suministros de lo más corta que se puede imaginar. Desde la producción, que de nuevo no existe aquí la cadena de suministros desde la extracción a la empresa, a la producción, hasta la venta. Y no se establece tampoco, por ejemplo, después de la venta, el uso de residuos o la energía que se necesita para los residuos. Esto simplemente es la energía que se necesita para cada paso. Entonces, la misma pregunta. Si hay 9 pasos y estos rayos son también de manera representativa, estos rayos son la cantidad de energía que entra al sistema y es una visualización para saber cuántos rayos de energía en realidad son eficientes. ¿Sí? Cuántos rayos de energía, si se puede decir cuántas partículas en realidad fungen como deberían fungir y cuántas partículas se pierden, por ejemplo, como dióxido de carbono o residuo energético. ¿Sí? Bueno, ahora que se establece la idea de que no es simplemente un reporte de cada organización, no nos dice nada, no es posible establecer cuál es la eficiencia real sin tener una vista completa de todo el mercado. Ahora se va a establecer por qué. Y de nuevo, igual que la pregunta con las maletas, si hay 9 pasos en los alfileres como en la cadena de suministros y cada paso tiene una eficiencia de 70%, quiere decir que por cada 100 partículas que se utilizan para la producción, 30 se pierden como residuos, como por ejemplo los focos antiguos, que se perdía mucha energía en generar calor y poca energía quedaba para generar luz. Es exactamente lo mismo. En cada paso se usan 70 partículas para el transporte o la producción y 30 se pierden en el sistema. ¿Cuál sería el porcentaje de eficiencia en cuanto al uso energético? Y esto, de nuevo, recuerden que es solo 9 pasos.
Si tuviéramos 5 millones de unidades, digamos como el mismo número de unidades que las maletas, sean 5 millones de partículas, solo 201,768 serían em, usadas en el proceso, que representa alrededor del 4%. El 96% de las uso de la energía se va a perder en la cadena de suministro. Entonces, esta es una visualización donde se puede entender de manera relativamente sencilla por qué existe tanta producción de CO2, de dióxido de carbono, a través del mundo, específicamente durante la industrialización, pero exacerbado de manera exponencial con la globalización. Simplemente porque al expandir la cadena de suministros, se hace cada vez más una ineficiencia de uso de energía. Entonces, imagínense que esto no fuera energía, sino que fuera una aerolínea o que fuera una empresa, y de cada 5 millones de unidades tan solo pudieran vender un poco más de 200,000. Esto, ninguna empresa se podría decir con estas características que fuera eficiente. Sin embargo, esta es la eficiencia que se espera de una cadena de suministros de 9 pasos. Recordando que las cadenas de suministros pueden ser hasta más de 20 pasos, lo que tendría efectos aún más graves, lo que usaría aún menos energía en producción y en transporte, y lo que tiene aún más gastos en términos de dióxido de carbono y otros residuos energéticos. Entonces, con Ocmaya, con el proyecto, se puede establecer y se puede hacer una conciencia que la eficiencia energética debe de tener algún tipo de medida a nivel industrial que sea también más eficiente, ¿sí? Para que se pueda establecer algún tipo de eficiencia como esta. Simplemente sabemos que las aerolíneas, aunque alguna vez nos ha tocado que pierdan las maletas o tengan mal servicio, ninguna aerolínea tiene este récord de llevar tan solo 4% de las maletas a su destino. Y por ende, se debería establecer la educación también, en la educación en general, que mientras existe una eficiencia financiera en ciertos productos y ciertas industrias, la eficiencia energética, por ejemplo, es casi inexistente. Entonces, para resumir, es el tercer punto, es punto de concientización. Saber que un enfoque financiero que se supone debe de conllevar eficiencia de materiales, eficiencia energética, eficiencia en términos de calidad, eficiencia en uso de agua y de cualquier otro recurso natural o cualquier recurso limitado es anticuado y no pasa o no queda con nuestros puntos de vista y nuestros mercados globalizados. Y por ende, en el proyecto de Ocmaya, para poder establecer nuevos métodos, se presentan ciencias contemporáneas como las dimensiones fractales, la teoría del caos, oscilaciones, sistemas no lineales, y en este caso, que la eficiencia económica no es ahora simplemente igual a la eficiencia financiera. Y
algo muy importante, si se puede entender esto, esta gran ineficiencia energética, se puede establecer que aún se reduzcan de gran manera el uso de energías fósiles. De todos modos, va a ser muy importante establecer que se deben de usar energías renovables que tengan la capacidad de extraer y de poder convertir energía solar o energía fluviaria o eólica, que si no cambiamos la manera de pensar, va a tener que sustentar estas grandes ineficiencias. ¿Sí? Y para poder crear una ventaja para todos, para poder establecer una ventaja que no sea simplemente, digamos, una aspirina que no alivie algún tipo de punto a ciertas personas nada más, sino que una eficiencia para todos. Entonces es importante establecer que la eficiencia económica debe de ser algo que debe tener prioridad a futuro y que se debe establecer y reconocer que el mundo es extremadamente ineficiente. Y al momento que se reconozca esto, se pueden expandir los paradigmas como se estableció aquí. No nada más en este término. En la exhibición de Museo de Ocmaya se planean 90 exposiciones similares a esta, donde se pueda reconocer la complejidad del mundo y se pueda establecer algunas mejores ideas, métricas, metodologías y demás, como lo expuse al principio, para que en verdad exista un cambio y en verdad existan la posibilidad de reducir de manera sustancial los problemas globales. Si les pareció interesante, pueden suscribirse a la página de YouTube y a seguir el proyecto.